A ver si- Buenas. Muy Hola, buena. Muy ¿qué tal? buenas. Hola, Buenas Luis. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Me oís? ¿Me veis? Te Todo oímos Perfectamente. perfectamente perfecto. y te vemos perfectamente, que ya me Muy bien. parece más un peregrino que otra cosa. Sí, Pero, pareces vale. un monje Sí, a que tarista. Eso es. sí. Bueno, vida de monje llevo a veces. Sí, ¿no? Bueno, Te has buenas mimetizado con la tardes. novela. Buenas tardes. Bueno, ¿Qué Miriam, tal? Dime, nosotros bien, estupendamente, deseando ya hablar contigo de este libro. pues Muy bien. empezamos cuando queráis. Cuando tú quieras, Miriam. Pues estamos aquí en este conciliábulo que siempre nos gusta tanto, Mm, aquí para hacer lo que más nos gusta también, que es comentar un libro que hemos leído todos y que además de un autor al que ya conocemos bien y al que ya hemos sometido a interrogatorio en día secreto de confesión Quinta vez. eh, en anteriores ocasiones. Esta vez, como comentábamos antes de que te unieras, Luis, con la séptima entrega. O sea, parece mentira que ya Mm, haya 7 novelas con las aventuras de Fernando de Rojas, de este Fernando de Rojas que tú te has inventado completamente, que lo has convertido en pesquisidor investigando. Y tenemos el manuscrito de piedra, el de nieve, el de fuego, el de aire, el de barro, el de niebla y ahora el de sangre, que es un elemento, pues, digamos, aún más llamativo y evocador que todos los demás, y que tiene su razón de ser además porque esta es una de las pocas veces que tu protagonista sale del territorio nacional, que yo recuerde solo lo hace en el manuscrito de aire. Ahora, que donde fue a las Américas, ahora Sí. va a Roma y se encuentra allí, bueno, ya lo sabéis todos, un poquito desplazado, un poquito en el exilio, pero llega en un momento importantísimo y crucial que realmente tiene mucha resonancia para todos los que nos gusta la novela histórica, que es el momento de la muerte del Papa Borgia, el Papa Alejandro Borgia, de origen español, que tuvo un papado fascinante, complejo, polémico y cuya familia pues ha hecho correr ríos de tinta durante, digamos, que casi siglos. Y tú, con todo tu atrevimiento, cosa que te agradecemos, pones ahí a tu protagonista, a Fernando, en medio de todos los problemas que ocurren con la sucesión, con el momento de la muerte y la sucesión papal. Hay que decir que es un libro súper oportuno. Tenemos a Cónclave en la carrera de los Oscar y tenemos al pobre Papa Francisco muy enfermo, o sea que pocos libros más oportunos que estos para pasar la tarde hablando de él agradablemente. Así que nada más que decir, chicas, porque sé que tenéis muchísimas preguntas, chicas y chicos, en el disparadero. Adelante con ellas. Bueno, Luis, nosotros estábamos diciendo antes el quinto encuentro ya y los que quedan. Ujú. Y los que quedan. En este caso, con la iglesia hemos topado. Mira, Sí. Pedro se ríe. Cuidado, pobrecito, las que me le has liado al pobre Fernando de Roja, que aunque porque es muy divertido el libro, pero cuidado la que le has hecho pasar. Me le has desterrado a Roma, le has dejado allí rodeado de papas, de obispos, de cardenales y de putas. A ver, Mucho. ¿cómo, Lozana. cómo? ¿Cómo? Sí, yo lo quería decir más finamente, pero Una lozana, que es muy sí, la fino. lozana andaluza, Lucrecia, pero si es que de verdad, yo me lo he pasado pipa leyendo la novela de verdad, pero a ver, ¿por qué se te ha ocurrido todo esto? Porque a mí es que yo me he imaginado Fernando real, te lo juro, yo me lo he imaginado por allí corriendo como si hubiera sido totalmente real la historia. O sea que, a ver, cuéntame a mí cómo se te ha ocurrido eso. Es que es Todavía me real. estoy riendo, de verdad. Bueno, buenas tardes de nuevo desde Salamanca y nada, un placer, como siempre, charlar con vosotras y vosotros de una novela de Rojas. Ya es una tradición. Ya hemos esperado 2 años esta vez, ¿eh? Sí, es que de vez en cuando hay que tomar distancia, porque si no,
el personaje se te sube encima e impone su voluntad. Así que prefiero tomarme algún año sabático de Rojas. Vale. Por cierto, yo creo que este Rojas ya es más real que el Sí, Rojas sí, yo creo que este es más, que supuestamente existió, del que cada día sabemos menos, porque hay menos documentación. eh, y bueno, pues lo que yo quería era darle vida a este personaje, e ir poniéndolo cada vez en más dificultades. Y bueno, en este caso tiene un reto muy grande. Igual que yo también me impongo retos a mí mismo, porque claro, él se tiene que enfrentar a toda esta gente, pero yo también, ya. como autor, también tengo que enfrentarme a ellos, y son personajes complicados, porque muchos de ellos son muy conocidos, muy controvertidos. La familia Borgia arrastra una leyenda negra desde entonces hasta ahora, que aunque se ha cuestionado y se ha intentado corregir un poco por algunos historiadores, todavía arrastran esa leyenda negra. Y bueno, luego el mundo del Vaticano, Uf, que es muy complicado moverse por él, pero al mismo tiempo es muy, muy atractivo, y yo tengo que decir que me lo he pasado muy bien escribiendo la novela. Siempre procuro pasármelo bien, pero yo creo que en esta especialmente. Y en esta además me lo han dicho mucho, mm, más que con las otras. Así que misión cumplida, porque pues era coger un reto complicado y bueno, a ver cómo salía de él, y disfrutar durante el proceso. De modo bueno, que- aquí ya te dirán, porque hay dos que cuando les dé paso ya te contarán que es la primera vez que te leen y Ajá. ya te contarán si, mira, Pedro se ríe, si tú no eres Pedro. Ya, Eh, tú sabes quién es. Ya, entonces, bueno, pues ya te contarán, pero vamos, me da que te van a seguir leyendo. Voy a dar paso a Estefanía, porque Estefanía está trabajando, pero se pilla la hora del bocadillo para poder estar con eh, nosotros. O sea que Estefanía, cuando eh. quieras, cariño. Buenas tardes, hola Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por Nada, aprovechar la hora del bocadillo A el, ver, el para ratitito, el esta ratitito, pero no, conversación. no me lo quería perder. Bueno, Gracias. como siempre nos lo pasamos fenomenal con este Rojas, cada vez yo creo que lo vas superando. De todas las novelas que hemos uy, se ha ido. ¿Te has ido, Estefanía? A ver si vuelve. escrito, de todos los manuscritos, bueno, ¿he visto más enamoradizo quizás en esta? Mm, es que le gustan todas. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay que tener en cuenta que es un joven de unos 30 años, y que no ha perdido esa ingenuidad que lo caracteriza en el buen sentido de la palabra. Y sí, yo creo que, bueno, claro, por un lado, además, pues se ha encontrado o ha coincidido con dos mujeres, nada menos que Borgia, que es la mujer, yo creo, o una de las más fascinantes de la historia. Y por otro lado, la Lozana Andaluza, que es uno de los personajes de la literatura española y europea. La chica está llamando. Perdón. No, 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 no. Ah, pues eso, uno de los personajes de ficción más fascinantes también, y con más desparpajo y con más poderío. Las dos tienen mucho poderío, de modo que Hasta que inevitablemente cuelgues. Rojas No es que tenía no hace que, falta que cuelgues. tenía que caer enredado ¿Y la entre berenjena? esas Sí, sí, yo no la abro, yo no la abro. dos mujeres, ¿no? Le pasa a Rojas un poco lo que a mí, que nos gustan las mujeres de mucho carácter y poderío, y poder de fascinación. Y bueno, pues él sucumbe en los dos casos. A sus, Así, a sus encantos. a sus encantos, que son muchos y muy variados, porque las dos mujeres son muy inteligentes. Una tiene
una inteligencia natural que le ha dado pues la vida que ha llevado, que ha tenido que salir adelante, que es la Lozana. Yo creo que la Lozana está inspirada en un personaje real, en una persona real o en varias, como a veces ocurre. Y luego tenemos a la otra, que es también una persona muy inteligente que hablaba no sé cuántos idiomas, incluido el valenciano y el castellano, aunque ella nace en Italia, y bueno, con una sensibilidad artística enorme, que se codeaba con filósofos, artistas y poetas, etcétera. O sea, que es que son dos personajes realmente fascinantes que yo quería, bueno, en un caso reivindicar el caso de Lozana, porque yo creo que La Lozana Andaluza no es un libro tan leído y comentado y conocido como se debería. Le hizo mucho daño una adaptación que se hizo al cine hace muchos años, en la época del incipiente Destape, y luego creo que se hizo una serie, aunque esta yo no la he visto, no quería pasar mal rato. De modo que es un personaje que hay que recuperar y un libro que hay que leer. Y luego en el caso de Lucrecia, pues una mujer es perseguida, igual que el resto de su familia, y ella de manera especial por esa leyenda negra que le atribuía, pues eso, relaciones sexuales con su padre, con sus hermanos o con varios de ellos. Se la consideraba una artista del envenenamiento. Se decía que llevaba un anillo donde portaba ese veneno y lo usaba cuando hacía falta o se lo pedía a la familia. En fin, todas esas atrocidades que se cuentan de ella, que bueno, en algún caso alguna cosa podría ser verdad, pero en todo caso, pues esa familia tenía también un poco que defenderse en un medio hostil, porque no eran muy queridos precisamente por el hecho de ser españoles o valencianos. Y bueno, y tenían que defenderse. No eran peores en cuanto a familia que otros papas y otras familias de papas, tanto anteriores como posteriores. De modo que, bueno, pues me parecían esos dos personajes muy poderosos ante los cuales, evidentemente, Rojas, por si no tenía ya demasiados problemas a los que enfrentarse, tenía que sucumbir. Así me encantó. Pues sí, pues un gusto escucharte y leerte, Luis, ¿eh? Muchas Pues gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias. Antes de que se vaya Estefanía, vamos a hacer la fotografía de grupo con el libro, Miriam. Le tiene. Qué bueno. Ya está. Muy bien. Seguimos. María Jesús. Buenas tardes, José Luis. Ay, Luis Jambrina, García Jambrina. Discúlpame, estoy muy resfriada. Yo creo que leer, o sea, tus encuentros tienen una leyenda negra en mi persona. Hace Ah, 2 años tuve una neumonía doble el día de tu encuentro, el año pasado igual, y hoy, ayer estaba perfecta y hoy que podía hablar, digo, voy a poder, podía poder hablar y disfrutar y despellejar el manuscrito de Sangre contigo, resulta que estoy fatal. Felicitarte, ha sido un placer, ya que no te lo podía decir en las anteriores. Siempre es un placer leerte, eres una garantía asegurada, pero este tengo que decir que lo he disfrutado muchísimo porque está ambientado en Roma. Y estás combinando la ciudad que más quiero, aparte de Granada y Barcelona, obviamente soy de Barcelona, con lo que me gusta de la literatura. Y claro, yo estuve viviendo en Roma en un Erasmus y hice filología italiana y estudié a Maquiavelo. Entonces, claro, esa conversaciones que mantiene Maquiavelo con Fernando es que has conseguido sintetizar perfectamente el príncipe, el manual del príncipe, que posiblemente los políticos de ahora no se leerán, pero que yo creo que ya está en el nacimiento de cualquier político.
Y luego también reflejas muy bien las mujeres del Renacimiento. Lo que era algo que yo no sabía es que el Papa le concedió a Lucrecia el cargo de administradora de la Iglesia. ¿Es verdad? Sí, sí, Porque lo era he leído. mujer, ¿vale? Que era un Borgia, era de su familia, todo esto, pero dar un papel tan importante a una mujer en la Iglesia es súper curioso. Cuéntame más, por favor. Sí, sí, lo he leído en alguna fuente. Evidentemente, puede que también esto forme parte de la leyenda negra, en este caso, pues de la corrupción de este papa, que incluso podía llegar a darle un cargo a su hija, pero bueno, en algunas fuentes está, serias. A mí me venía bien, porque, bueno, es un dato que yo efectivamente tampoco conocía, y me parecía interesante. No lo desarrollo eso, no le doy más relevancia precisamente porque al igual que tú, pues no sé hasta qué punto llegaba la cosa, ¿no? Pero algo de eso hubo, porque aparece en alguna fuente que yo había consultado sobre la familia. Y eso, me venía estupendamente, ¿no? Que no, Luego, si fue así, en todo caso, no debió de durar mucho tiempo y a lo mejor fue una cosa encubierta, eh, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, forma parte de ese nepotismo del momento, bueno, no solo del momento, sino más bien de la iglesia de favorecer a la familia. Y en este caso, pues al menos según la leyenda negra, Alejandro VI llegó o habría llegado más lejos que otros papas, incluso, pues eso, violando ahí un tabú, una prohibición. ¿Cómo sería eso, darle un cargo de esa relevancia a una mujer? Pero bueno, sí, lo leí, lo contrasté, aunque no encontré mucho como para dar algún detalle y algún elemento que lo visualizara. yo tengo que comentarte que el que hayas metido la casa Domus Aurea y todo esto me ha hecho muchísimas gracias porque bueno, en mi estancia yo hablaba con el padre Paulino, que era un historiador del Vaticano y era un reputado historiador y a mí me invitaba a comer a Ciudad Vaticano, cerraba, porque claro, yo soy mujer, entonces claro, no podía caminar libremente. Y él estaba documentando la casa, la historia de la Domus Daurea desde los siglos anteriores, precisamente cuando se descubrió a, Ujú. a nuestros días. Yo estuve en el 2000 en Roma y es curioso cómo, supongo que este dato lo desconocías, sin saberlo has conseguido meter este dato tan maravilloso y que ahora actualmente es tan importante en Roma, o sea, es una de las casas más visitadas, más increíbles Sí. y bonitas, y sobre todo la iglesia ha hecho muchísimos estudios privados. Es increíble leerte, es increíble escucharte. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, cuídate y siento esta maldición No, 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 pero que recae. Que seguiré recae leyéndote. directamente sobre ti. Pero eso es algún malvado enemigo, tanto de Sí, rosas. seguramente que como ahora posiblemente habrá un cónclave, me han mandado un, Claro, un virus. en tu caso la elegida es porque conoce muy bien ese punto, ha estado en Roma y no querían que dieras testimonio de ello. Pero no se han salido de la suya, felizmente, y eso, que te recuperes pronto y que no vuelva a ocurrir No, 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 no. con Muchas un gracias. manuscrito. Y sí, sí, ese escenario es maravilloso. Recuerdo que cuando el proyecto era simplemente una idea, que era llevar a Rojas a Roma y que tuviera que investigar este caso, pero no había más. Pues iba a ser importante el Roma. No me gusta hablar de escenario, sino bueno, el lugar, la ciudad de Roma, con todas
esas capas que tiene, y este lugar en concreto. Y recuerdo que con Miriam lo hablé o salió en la conversación, ella me comentó y le pareció ya de entrada un lugar maravilloso. El sitio además casa muy bien con algún escenario no, lugar que ya había aparecido antes en algún otro manuscrito, exactamente con el manuscrito de piedra. Esa cueva de Salamanca yo la imagino también como una especie de ciudad subterránea con muchas salas, tiene algo de palacio, algo de templo, donde se refugia los heterodoxos y los perseguidos. Y entonces, pues eso hacía juego con aquel escenario al que yo le di tanta importancia y en este caso, pues mucho más, porque es la ciudad de Roma. Para mí, este palacio, esta Domus Aurea, pues es un poco como una especie de inconsciente de la ciudad. Las ciudades también tienen inconsciente, tienen una parte oculta, sumergida, etcétera, y era esta. Y luego daba mucho juego, pues para refugio, para persecuciones, están a punto de morir ahí Francisco Delicado y Fernando de Rojas, de una manera además muy peculiar, etcétera. O sea que me gusta mucho que hayas subrayado esto y además con conocimiento de causa, puesto que viviste ahí. Y bueno, yo no sabía que se le daba tanta relevancia al lugar. A mí me parece que es muy relevante porque, bueno, ha estado además oculto durante tanto tiempo, porque en aquella época, a finales del 15, comienzos del 16, creían que eran grutas, que es fantástico, es maravilloso, ¿no? Grutas con las paredes pintadas y que de ahí viniera lo de la pintura grotesca y todo eso. Bueno, me parece un sitio fascinante y quería meterlo a toda costa, que pasaran ahí muchas cosas, que diera lugar a encuentros, como ese cameo que hace Rafael, que aparece allí tomando nota en su cuaderno de algunas de las pinturas, ¿no? Así que gracias por resaltarlo, bueno, y por todo lo que has comentado. Se ha quedado puesta, Chus. Bueno, seguimos. Rocío. Rocío es que está en el coche con los niños, Hola, hola, pero ¿qué tal, Rocío ya te ha Isa? leído. Muy bien. Los Perdóname lugares, que, perdonadme que no me queda más remedio, lo que tiene ese, está muy bien, ese está dos. muy bien. Pues mira, yo tenía una pregunta. Bueno, primero felicitarte. Sí que es mi tercer libro que leo tuyo, de la serie de los manuscritos, el primero, y creo que ya me has enganchado para que me lea el resto. Lo que no sé si leérmelo en orden hacia atrás o empezar por el primero. Ya me aconsejarás. Tenía una pregunta pero creo que ya me ha respondido, porque cuando le he preguntado a mis compañeras y he visto ¿no? en la contraportada que hay una serie, que este es el 7 y tal, y te quería preguntar cómo haces para que el personaje, que es un personaje aparentemente real, siga viviendo en tu cabeza y siga haciendo tantas cosas tan divertidas, ¿no? Y tantas aventuras, ¿no? Porque mezclas la diversión con la Mm. historia, con la intriga, es un thriller cómico histórico. Y has contado un poquito, pero quería preguntarte, ¿cómo haces para que ese personaje no se te vaya de las manos y no sea tan demasiado ficticio, o demasiado fantástico? Porque no es que sea todo verosímil, pero sí que es verdad que encaja. A mí la historia me ha encajado muy bien. Ujú. Sí, bueno, gracias también por el comentario. Sí, a ver, Rojas es un personaje que tiene una peculiaridad que mencioné antes, que es que no sabemos nada de él. O sea, todo el Ujú, mundo sabe quién es, aunque no se haya leído la Celestina. Evidentemente tiene que ser un personaje también muy poderoso, puesto que escribió, pues, uno de los libros también más potentes, ¿no? De la historia de la literatura española, europea, del que ujú, nacieron muchas cosas. La mejor, para mí, tradición literaria española, todo lo que tiene que ver con la picaresca, incluso hasta llegar al Quijote. O sea, todo viene de la Celestina. Y también la Lozana Andaluza viene de la Celestina como libro. ujú, Y sin embargo, pues eso, no tenemos biografía de él. Con lo cual, pues para mí eso son ventajas, ¿no?
sabemos poco, nadie me va a contradecir. Pero claro, sí, eso también tiene sus dificultades y una de ellas es lo que tú has señalado, que se te vaya de las manos, que te pases en la Efectivamente. invención. Entonces, bueno, yo siempre he sido muy partidario, desde la primera novela, y bueno, y creo, esto vale para la novela, eso que llaman la novela histórica en general, lo que tiene que ofrecer la novela histórica es verosimilitud, no verdad histórica, porque no es nuestro papel, y Sí, efectivamente. muchos libros de historia tampoco la ofrecen. Entonces hay que buscar la verosimilitud. De eso hablaba Cervantes a propósito del Quijote. Y para buscar esa verosimilitud, pues efectivamente hay que casar muy bien, hay que coser muy bien la parte documentada con la parte inventada, la invención Mm, con la realidad. Creo que ahí está el secreto. Entonces, a pesar de que es un personaje con el que yo puedo actuar con absoluta o casi absoluta libertad, pues no me tomo, o sea, me tomo libertades, pero hasta cierto punto. Siempre que el personaje sea coherente con lo que sí sabemos o sí puede estar documentado, ¿no? Por ejemplo, pues eso, lo que más llamó la atención al principio, ahora ya se ve como algo muy natural, era que fuera un pesquisidor o un investigador, una especie de detective. Pero luego, pues creo que una vez leída la primera novela resulta verosímil, natural, y en cierto modo tampoco estaba inventando yo demasiado, porque él tenía estudios de derecho, de leyes, había estudiado, era bachiller en leyes. Y los únicos años documentados de su vida, que son los que pasa en Talavera de la Reina, sabemos que se dedica precisamente a eso, a impartir justicia como alcalde mayor que era de Talavera de la Reina, y por lo tanto pues tenía que investigar casos. La mayoría no serían asesinatos, Ni se iría al Vaticano, pero pero y no en esos contextos como es la Roma del Renacimiento, pero desde luego él de alguna manera era un pesquisidor. Yo pues le doy mucha importancia a eso. Pero nada más. O sea que eso, hay que hacer que no se note y que el lector no sepa dónde acaba la realidad, dónde empieza la ficción. Eso para mí es muy, muy importante. Y bueno, en esta, pues era todavía una labor mucho más delicada porque tienes ahí un montón de personajes muy conocidos, a veces muy controvertidos que imponen mucho, porque no solo los Borges, sino Maquiavelo, que antes se mencionó, Maquiavelo impone mucho, sí, ¿no? Y bueno, pues ahí está, con toda naturalidad, hablando con Rojas. Y quería que encarnara en esos diálogos y en su actitud como personaje, pues ese libro, que efectivamente, antes se me olvidó comentarlo, es un libro que poca gente ha leído, Mm. pero que está ahí, está en el aire, está en el aire. Y efectivamente forma parte de la educación de nuestros políticos, ¿no? Porque ese libro pues convierte la mentira en un instrumento político. Y bueno, y lo fantástico es que ese libro está inspirado directamente por César Borgia y por su padre, Rodrigo Borgia. Así que, bueno, eso. Claro, y luego yo meto personajes que encima saco de otros libros, como es La Lozana Andaluza. Entonces, ahí tienes que integrar unos con otros con absoluta naturalidad. ¿Y por qué no? La Lozana puede acostarse con Fernando de Rojas con Fernando. claro, y pedirle que escriba su libro. Me parecía una situación muy divertida, ¿no? Ella, Sí, claro, al conocer a Rojas quiere que sea él el que cuente su historia. Al final tiene que contarla Francisco Delicado. Bueno, en estos libros hay mucho de juego, pero eso, sí. el juego no tiene por qué estar reñido con la verosimilitud y con la realidad documentada, ¿no? Así que, bueno, gracias por... Yo creo que para mí tiene dos cosas maravillosas tu libro y es que entretiene y divierte, me ha resultado muy divertido, y después que es
que es perfecto, o sea, en cuanto al tamaño es perfecto, porque parece un libro que pueda parecer muy pequeño, porque tiene 321 páginas, pero no le sobra nada ni le falta nada. O sea, a mí me parece que chapó, porque yo me lo he pasado muy bien, me lo he leído muy rapidito y me ha encantado. Así que enhorabuena. Gracias. Y sí, en cuanto a la extensión, pues también Sí, me a alegro que mí, lo... Sí, es mi distancia. No, no soy sí. capaz, a ver, no soy capaz, podía forzarme. Hacer- Pero Me parece que a las 300 páginas, arriba o Yo abajo, también. me parece lo ideal. Sí. sí, a mí Más me ha vale gustado mucho. quedarse, que el lector o la lectora se queden con ganas a que se tengan que saltar Estoy de párrafos acuerdo, estoy de que acuerdo. sobran o sobran en muchas novelas históricas. Gracias. Sí, aquí todo tiene que tener un poquito la medida justa. Luego esa ligereza, esa que me gusta el tono, aunque sea una novela negra y a veces con hechos terribles o tremendos, pero bueno, esa ligereza que lo sobrevuela todo, ironía, etcétera. La vida es irónica y más en estos lugares, ¿no? Pues Oscar, enhorabuena. Bueno, Luis, ¿qué nos vamos a contar, verdad? Tantas Desde historias y aventuras literarias después. Desde aquel primer manuscrito que estábamos recordando antes con Pepa, que yo también nos conocimos entonces, publicabas en otra editorial, y allí nos enamoramos ya de este personaje que, como dices, es fascinante por lo que nunca te han contado, porque no te lo han podido contar en clase. En este caso, no es el mal programa de estudios, es que no se puede contar más porque no se sabe más. Entonces tú ahí cogiste muy bien decir, pues aquí ahora me lo puedo inventar. Lo primero, Miriam, como siempre, en el caso de los manuscritos en concreto, enhorabuena. La portada. O sea, es que, madre mía, no se puede envolver mejor la, la- la historia. Y luego, sabes que Miriel ha cogido un tema que yo también quería sacar, que es que se está diciendo mucho que la promoción de Cónclave de la película se les ha ido de las manos. Porque poner al Papa Francisco en la situación que le pues como está la promoción de la película ya va y entonces a ti te han puesto la promoción, que nunca mejor dicho, a pesar que Pepa se me pone un pitido ahora a huevo. Esa es fantástica, aunque lleves tu propio camino. Pero claro, tenemos el cónclave y tenemos a Papa Francisco, y pues ahí muy delicado y muy pendientes estamos todos de lo que suceda, porque al fin y al cabo todo eso, como muy bien cuentas aquí, afecta de un modo u otro. O sea, y por eso Roma, esa ciudad maravillosa, como decía Chus, esa ciudad que puede ser escenario de tantas cosas y que te permite jugar con la literatura y con la historia. Sabes que lo hemos hablado muchas veces y ya un poco ha salido el tema, lo estaba comentando también Rocío. Cuentas fenomenal la historia con mayúsculas, convirtiéndola en tu propia historia, en la historia de ficción, pero con esos mimbres y con esa urdimbre real. Y aquí encima rizas para mí más el rizo, porque eso, empiezas a coquetear ya con esto, como se dice en cine, con esos cameos magníficos, Maquiavelo, Rafael, se habla de Da Vinci, y claro, a ver todos los personajes que están en ese momento en Roma, en aquella Italia, y luego encima haces un crossover, como se dice también en las series, con la Lozana Andaluza. Entonces es como coger dos temas y ahí, aunarlos. Y creo que casan magníficamente, coincido contigo, esa tradición literaria, del que sin duda el padre es él y la madre es Celestina, es el personaje, nunca mejor dicho, madre, la Sí, madre sí. del Cordero, y ahí vinieron todas detrás, porque es verdad que siempre hablamos del Buscón, del Lazarillo, pero hay unas cuantas pícaras por ahí sueltas en algunas novelas ejemplares y etcétera. Entonces me parece magnífico cómo lo haces. Pero es que aquí, como digo, rizas el rizo aún más porque haces, ya lo has hecho otras veces, pero para mí aquí como nunca, la gran novela policíaca, hay que seguir siempre los pasos de nuestra querida tía Agatha Christie, por supuesto. Lo que importa es el diálogo, lo que los personajes cuentan. Y te vienen muy bien esos diálogos para dar pistas y para despistar, para crear y contextualizar a los personajes y para dar toda la información histórica necesaria. Eres un maestro en eso, Luis, ya lo hemos hablado muchas veces, sabes que te hemos aplaudido y lo haremos las veces que haga falta. Pero creo que aquí, de verdad, con tantísimos elementos, tantísimas cosas reales, tantísimos personajes, que podría hacer que la novela se te fuese, tú le ajustas las costuras perfectamente
y hablan todos lo que tienen que hablar. Y lo demás, pues ya que uno lo busque, lo investigue y demás. Entonces, me parece que en este caso, de verdad, o sea, 7 u 8 sombreros, si los tuviera, Ujú. quitármelos porque consigues que se lea, como decían, de tirón, porque es muy interesante, muy emocionante, aunque puedas pensar ciertas cosas que vas a decir, porque al fin y al cabo fueron históricas, pero luego dices, ¿por dónde vendrá la parte del novelista? ¿Por dónde me va a hacer ese juego literario que siempre me engancha y me fascina? Y por otro lado, eso, todo lo que cuentas, y fíjate que cuentas en 300 páginas y lo dicen casi todos los personajes. Eres un maestro. Yo no sé si cuando te sientas a crear esto ya está muy en la cabeza todo, ya los personajes también tienen el peso, pero ¿cómo lo consigues? Ya sé que eso no hay una receta y además no nos vas a contar los trucos de verdad, pero déjanos asomarnos a la cocina literaria un poco. ¿Cómo consigues que siempre sean tan fluidas, que siempre cuenten tanto, pero lo imprescindible y que lo accesorio quede fuera? Bueno, muchas gracias también por lo que has comentado. Eso de rizar el rizo me ha gustado porque es verdad que había ahí una voluntad de ir un poquito más allá, en todo, en lo histórico, en la trama policíaca, en el Ujú. juego literario, claro, y sobre todo en los personajes y en los diálogos, sí. Y en matar a un papa, Luis, encima. Ah, sí, sí, también uno, no, dos. Bueno, no hagamos más spoilers. Bueno, entiendo que ya lo habéis leído. Eh, eh, Todos, que Todos, lo hemos leído todos. Sí, sí, por eso sí. me he atrevido a decir lo de los dos papas. Bueno, pues yo creo que alguna vez comentaría ya algo, pero la serie de Rojas nunca la planeo. O sea, ninguna de las novelas de Rojas las he planificado. Así empezó la primera, y yo empecé a tirar ahí del hilo. Me fue llevando a personajes, a situaciones, etcétera. No supe hasta bien avanzada la novela quién era el asesino y quién estaba detrás y por qué. Y en esta, pues he seguido con la misma práctica. La diferencia, pues que siento más suelto, mucho más suelto que en aquella primera y alguna posterior, que a lo mejor estuve en algún momento algo constreñido, no sé, porque como la primera había ido tan bien y tal, quiere siempre estar a la altura, etcétera. Eh, pero ahora, pues eso, lo hago con mucha soltura, facilidad, como si no me diera miedo nada, pero sigo sin planificar la novela. O sea, yo sabía que Rojas tenía que investigar la muerte del Papa, pero no sabía por dónde iba a ir la cosa. Ujú. Tampoco sabía que el segundo Papa, o sea, el Papa que eligen después, solamente, o sea, no era consciente de que había durado 26 días, que su Mm, muerte l- era sospechosa y que tenía mucho que ver o recordaba mucho al caso de Juan Pablo I, Primero. Ujú. que duró 33 días y también hubo sospechas de que lo podrían haber asesinado. Bueno, así sale en El Padrino Te 3. iban a decir, hasta los Corleones tenían que ver con el Estaban. asunto. Y por cierto, claro, si es que está todo ligado, porque, claro, ¿quién es el artífice de los Corleone, de la novela? Pues un italiano que tiene una novela sobre la familia Borgia también. ¿Es verdad? Y además yo creo que se inspira, al escribir El Padrino, la novela se inspira mucho en la familia Borgia. De modo que eso todo iba cuadrando, pero yo no era consciente. O sea, no, no, no. Yo no me pongo ahí a buscar y empiezo a planificar. No, 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 va saliendo. No me preguntéis cómo, pero va saliendo. Va saliendo sobre la marcha y tampoco estaba previsto que saliera Juan de la Encina por ahí. Yo sabía que había vivido en Roma, además era interesante porque él se va de aquí, de Salamanca, porque no consigue una plaza en la catedral, en la capilla, Ujú. y se tiene que ir a Roma. Bueno, pues eso, todo va un poco
saliendo, vas tirando del hilo y, y van saliendo las cosas y tú las vas entretejiendo, vas haciendo ese tapiz que es muy delicado, efectivamente. Y ese es un poco el secreto, no, no hay más, no hay más. Lo único de diferente entre esta novela y las anteriores es eso, una mayor osadía, una mayor soltura, una mayor confianza, y más ganas, porque yo sigo escribiendo los libros estos con ganas, no es, voy a hacer, como es una serie que ha funcionado muy bien, y yo dije una vez que iba a hacer 8 novelas, no, no. Tengo ganas de escribirla, me lo paso muy bien y sé que hay gente, mucha gente que está esperando. Y no le puedo dar más de lo mismo. O sea, o sea, tiene que ser Rojas, pero tengo que seguir sorprendiendo y llevándolo más allá. Eso lo hablamos, ¿verdad, Pepa? Yo creo que Sí. ya espera que a veces me lío por el orden, con el manuscrito de Aire, que dijimos, parece siempre, cualquier manuscrito, y lo vas confirmando los siguientes, el primero. O sea, se nota como autor, tú lo escribes como si fuera el primero, libro único. Sabes que hay una legión de lectores que ya vienen buscando este tipo de historias, este personaje, todo lo que conlleva, etcétera, pero tú cada uno te lo planteas eso como una novela sólida, una novela única. Sí, sí, por eso que antes se me olvidó comentar que da igual el orden Mm. en el que ser. Empezar por Rocío, esta, es por ti, ¿eh? que da igual el orden que lo leas. Claro, por eso yo no lo he seguido, no he seguido un orden cronológico. Yo creo que es una buena vía empezar por esta, pero da igual, da igual. Son novelas autoconclusivas, etcétera, y me gusta eso que acabas de decir, Oscar, de que parece que eso que es la primera, ¿no? Sí, quiero enfrentarme, bueno, incluso intentar ir a más, ¿no? Pero eso, que sea la primera. Escribirla no como una más de la serie, sino como una en la que eso, aportas más cosas, trabas más la trama policíaca, la alusión que se ha hecho a Agatha Christie me gusta porque no, a mí no solo me interesa la novela negra, me gusta mucho la novela detectivesca, es como empecé yo, a la afición Mm. por lo policíaco, y Agatha Christie me sigue encandilando, igual que Conan Doyle, etcétera, ¿no? Y Poe, etcétera. Entonces, eso, cada vez busco es una trama más trabajada, y lo histórico, pues también. O sea, dentro de la osadía, pero bueno, pues eso, cualquiera además puede cotejar lo que aparece en la novela, metiéndose en... Déjame, ay, perdón, déjame, Pepa, un segundito porque no he querido ponerlo en redes para contarlo Sí. a Luis y al club y que esté solamente en tu vídeo, no estuviera en ningún otro sitio. Pero la promoción de la novela se te ha ido de las manos, Luis, porque ayer, lo juro, tengo testimonio, entró a comprar libros en la librería el padre Apeles, Olé. que tiene un libro sobre la muerte de los papas. Y pensé, me lo ha mandado Jambrina. Ya, 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 Qué ya. bueno. Sí, me acuerdo de este hombre. No sabía, le había perdido la pista, creí que ya no... Ostras. Yo, o sea, además os juro, entró, yo vino al zacuello, o sea, porque estaban mis cosas, cuando de repente ya la voz me habló porque me preguntó los precios, miré tal, y de repente el perfil te digo, si es el padre Apeles, y nada, yo estuve un rato mirando, compró 2 libros, pero digo, estoy hablando a Jambrina, seguro es una promoción. Sí, 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 todo va cuadrando, sí. Además tenía el libro, porque lo estaba terminando y lo tenía estuve a punto de ir a por el libro y ponérmelo así encima para que lo Oye, viera. y el actual papa también está un poco para allá, me han Hombre. dicho. Sí, O sí, sea que más para allá que para acá, sí. más para allá, sí. Tenemos cónclave dentro de poco. Uf, A mí se todo va cuadrando, ¿eh? pasa el mundo, bueno, el mundo de la Iglesia en general, y el Vaticano en particular, y los cónclaves, bueno, como demuestra esa película, aunque no acaba de ser una película redonda, pero, y bueno, esperemos que nos siga ayudando en la promoción, que gane algún Oscar de los importantes. Y bueno, al Papa no le deseo mal alguno, en todo caso, los papas, pues se puede retirar como hizo su predecesor.
Con la Muchas profecía es gracias, el Luis. penúltimo, ¿no? ¿Eh? Que según la profecía es el penúltimo. Ah, bueno, ya, ahí ya no. Ahí ya no voy a entrar. Sí, sí. Bueno, seguimos. Teresa es la primera vez que te lee. Ajá. Hola. ¿Qué Pues tal? yo es que soy hija de Pedro, que está por ahí, Sí, y sí. él siempre me ha recomendado que te leyera. Y cuando Pepa puso lo del encuentro, dije, ay, pues así me animo. Entonces me lo empecé a leer sin saber nada, ni de tus libros anteriores, ni de qué iba. O sea, no leí ni la sinopsis. Y entonces, claro, se lo decía a mi padre. Y dije, ay, qué curioso que es Fernando de Rojas como el de la Celestina. Y luego veo, ah, no, que es el de la Celestina. Y me ha gustado mucho. Bueno, me quedan ahí menos para terminarlo. Uy, Y no es sabes verdad, quién es el asesino todavía. no lo sé. Vale, gracias por decirlo. Y es verdad que doy fe de que se leen de manera independiente, que no hace falta haberse leído los anteriores. Y me llama la curiosidad que lo escribas sin planificarlo. El tema de la documentación, ¿qué haces? Cuando vas escribiendo entonces la historia, Sí, ¿te no vas es. documentando? Cuando me ronda la cabeza, en este caso, pues escribir algo en Roma con motivo de la muerte del Papa, pues sí, empiezo a hacer lecturas, empiezo a buscar cosas, pero no hago toda la documentación y luego me pongo a escribir, sino que sobre la marcha sigo consultando cosas, sigo buscando cosas, sigo explorando, sigo sumergiéndome en la época, ¿no? Que me parece muy importante. Hay cosas que lees que no van a servir para la novela, pero te ayudan a sumergirte en ese periodo, en ese momento particular o en la vida de esos personajes. Y sí, y es casi una labor simultánea. Entonces, así es, esa es la verdad. No sé si para bien o para mal, pero es así. No quiero planificarla. Y hay otras novelas que sí que las he planificado, ¿eh? No es que siempre lo haga así, pero estas no sé por qué. He querido siempre hacerlas un poco como la primera, pero ya de manera más libre, como decía antes, Sí. más atrevido y tal, pero el mismo procedimiento, sí. El escritor brújula que El dice. escritor brújula, sí, eso te iba a decir. Pues me ha gustado mucho y además se nota la documentación, la ambientación, pero sin ser pesado, como a veces pasa en otros libros históricos, que es como, sí, sí, vale, te has documentado mucho, pero parece que me estás contando historia en vez de una novela. Y me ha gustado mucho, así que no será el último tuyo que lea. Pues me alegra mucho y además ya te viene de familia, Sí. familia que lee unida, permanece unida. Así que nada, me alegra mucho eso. Y bueno, espero que los demás también te gusten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues después de la hija, el padre. Jaja, Y ahí voy. ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Qué pena que no haya sido en vivo y en directo. Sí, lo siento, pero tengo mucha acumulación de cosas, de trabajo, de trabajo académico. Mi madre que se ha caído y se ha hecho una buena brecha. Yo que estoy también de pruebas médicas, en fin, que no he podido. Pero bueno, siempre nos queda internet. Afortunadamente, para algunas cosas. Exacto. Yo te diré que me sorprendió mucho encontrarme de nuevo con el pesquisidor, Ajá. porque estaba esperando un Unamuno. Unamuno después. Un Unamuno después. Los voy a alternar un poco. Sí, Y además he visto que nos está esperando las cenizas del manuscrito. sí. Sí. ¿Ya lo tienes escrito o simplemente ya lo avisas y ya lo harás? Ya lo haré. No, 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 no. O sea, cuando mencioné el título, porque es verdad que sí se me ha venido a la cabeza. O sea, faltaba el fuego otra vez y no quería repetir. Y además, como es el octavo y en teoría el cierre de de la serie, pues he variado, he hecho una variante
de los títulos anteriores, ¿no? Ahora no es el manuscrito sino el del manuscrito. Cuando puse ese título ahí, no sabía nada. Ni sabía dónde lo voy a situar, nada, no sabía nada. Ni el momento de la vida de Rojas, nada. Pasa que entre la publicación y el día de hoy, pues sí ha pasado algo que se lo conté a Miriam en su momento, y es que tengo ya sé dónde ya sé dónde lo voy a situar, y tengo ya personajes históricos. Porque, bueno, os lo voy a contar, salió en El País un reportaje bastante largo hecho desde la Puebla de Montalbán, donde nació Rojas, Ujú. que hablaba de las hermanas Lucena, 6 hermanas que heredan la imprenta de su padre allí en la Puebla de Montalbán, que es un pueblo más bien pequeño, y continúan. En lugar de vendérselo a alguien o de casarse con alguien y pasárselo al marido, las hermanas siguen con la imprenta. Y de manera activa según el hispanista que ha descubierto esto. Entonces esas hermanas Lucena, que además o son conversas o son judías, vamos, son de origen judío, suponemos que se convirtieron para no ser expulsadas. Y sí se sabe que imprimía esa imprenta sobre todo textos en lengua hebrea. Así que ahí lo tenemos, no tengo que moverme. Yo quería hacer algo en la Puebla de Montalbán, en la patria chica de Rojas, y ya me ha brindado el azar, la casualidad, me ha brindado a estas 6 hermanas, Lucena, impresoras. Decía el autor del reportaje que serían las impresoras, las mujeres impresoras, las primeras Mujeres. de la historia, porque eso es en el siglo XV. O sea que me parece maravilloso. O sea que todo cuadra una vez más, porque incluso decía en el reportaje que el hispanista sugería que ellas podían haber hecho la primera edición de la Celestina, anterior a la que se conoce de 1499. O sea que ya más. Y bueno, luego la Puebla de Montalbán es un lugar que tiene mucho interés. Mucho interés. He estado varias veces. Y es posible que este año allí se hacen unos festivales de la Celestina en el mes de agosto, donde por cierto hace muchísimo calor, infernal. Y bueno, probablemente si no es este año, en alguno hagan algo a partir ya no de la Celestina, sino de los manuscritos de Rojas, algún espectáculo teatral, etcétera. Son unos festivales que están muy bien, que se los toman muy en serio, y bueno, estuve este verano allí dando una charla sobre las novelas, y bueno, y al final todo nos conduce a la Puebla de Montalbán. Pues, muchas gracias por este avance, que por cierto también nos dice, y lo mismo aparecen más manuscritos por ahí. Claro, claro. Ahí está. Claro, yo es que si no aparece manuscrito no puedo hacer nada. Claro, es que... ¿Cuántas veces me han preguntado después de esta novela, aunque ya lo había dicho en otra, que sí, pero bueno, sobre todo en Zamora, cuando en Zamora alrededores, me preguntan muy seriamente por ese tal Alonso Jambrina, mi antepasado, dando por cierto que existió y que es el que escribió inicialmente los manuscritos, que yo me limito a revisar, editar, bueno, ponerlos en un castellano un poco más legible, pero se lo toman muy en serio. Y otro día estaba mi madre en Zamora en la presentación y yo ya no sabía si seguir con la broma o negarlo. Porque de mi madre me viene el Jambrina. Y bueno, pues eso, sí. Es, la literatura clásica española tiene esto, que se presta a estos juegos literarios. La Lozana Andaluza es un libro una metanovela, un libro de metaficción donde se mezcla la realidad con la ficción, el Quijote, en fin. Y entonces pues, me gusta estos juegos, ¿no? El recurso este del manuscrito encontrado
pues me parece muy, muy apropiado, ¿no? Para los manuscritos, precisamente. Así que seguro que descubrimos alguno, algún manuscrito Pues por muchas ahí. gracias por tu novela, que la he disfrutado muchísimo. Pues gracias, gracias, de verdad, porque bueno, Y esperando un amor. sí, sí, vendrá. Vendrá Unamuno y vendrá el octavo pasajero, el octavo manuscrito. Y bueno, y puede que una precuela y puede que una secuela. Eso no hay Puede que... que se descubra más. Claro, Claro. sí, eso siempre está abierto. Creo que en Talavera de la Reina están rehabilitando casas y seguro que una de ellas Alguno aparece. encuentran. Qué bueno. Bueno, seguimos. Desde La Rioja, Grace. Y Grace es la primera vez que te lee también. Ah, muy bien, pues Hola, Luis. bienvenido. ¿De qué rincón, y juego con tu apellido, de La Rioja, Eh, exactamente? no, bueno, yo vivo en La Rioja, pero no soy de La Rioja, soy de Navarra. Perdón. Sí, bueno, muy bien también. Con ¿Dó- Roldán, que Roldán sí que es de ¿Pero más. dónde estás ahora? Yo estoy en Logroño. Ah, en Logroño, muy bien. Sí. Ujú. Pues buena tierra, esa Sí, y Navarra. sí, sí, son buenas tierras. Pues yo, la verdad, que pedirte perdón por no conocer, no haberte leído, sino conocerte. Porque la verdad que es que me he leído tu libro y gracias a Pepa y todo este grupo tan maravilloso que tenemos, que me ha brindado la oportunidad de conocerte, porque la verdad me ha encantado. Y fíjate que me gusta mucho la novela histórica y me gustan mucho los thrillers, las novelas de suspense y no te conocía, es que tiene delito, la verdad. Estabas en pecado mortal. En pecado mortal, desde luego, Total. totalmente, totalmente, vamos, Y totalmente. Dios es misericordioso y Pepa Sí, Hombre, sí, también también. su representante. Pepa en este caso me ha llevado por el buen camino. Pues nada, me alegra que... Me ha gustado mucho, es que se lee, es tan ágil de leer y tan entretenido, ¿no? Porque, y cómo me he reído también, porque con las salidas que tiene la Lozana en algunos, en algunos diálogos que tiene con Fernando, pues la verdad que lo he pasado muy bien. Me parece que está escrito fenomenal, que cómo equilibras la ficción y lo histórico, ¿no? Porque muchas veces yo también andaba buscando esto será real, esto será histórico, esto es ficción. Y me pasó como Teresa, digo, Fernando Rojas, pues Fernando Rojas, ¿quién era? Y lo tuve que buscar porque no me acordaba ni que era el autor de La Celestina, no me acordaba. Qué bueno. Eh, pues bueno, pues la verdad bueno, pues también te hace reflexionar, ¿no? Porque o sea, tampoco estamos tan lejos de lo que pasaba en el Renacimiento a lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque con matices, pero bueno, y con a lo mejor quizá con instituciones más sólidas, ¿no? Que nos hacen que la corrupción por lo menos salga alguna vez más a la vista, ¿no? Pero la verdad no es tan diferente, ¿no? Y yo que no conocía tus otros libros, dices que como que tus historias van saliendo, ¿no? Pero, y este personaje de Rojas, ¿cómo dices, llegas a un momento y dices, yo voy a escribir una novela porque pensabas que ibas a escribir una saga o sea, o una serie de libros o con este personaje o por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor los demás lo saben, pero yo que no conozco, que yo ahora o sea, me he enterado durante la lectura, ¿no? Que era el protagonista de otras novelas tuyas. En qué momento decidiste? ¿Eso eran fans de la Celestina o...? Bueno, lo primero, bienvenida al club de los manuscritos del pesquisidor. Y bueno, te cuento un poco el origen. A ver, yo ni siquiera pensaba escribir una novela cuando empecé el manuscrito de piedra. Yo pensaba escribir un relato breve, que era lo único que yo había escrito hasta la fecha. Yo soy profe de universidad, la carrera universitaria es larga y muy exigente y bueno, pues lo único que había escrito antes del 2008
eran relatos. Había publicado 2 libros de relatos breves, pero en uno de ellos, que se titula Muertos S.A., que se reeditó en el 21, ahí ensayé yo, bueno, también de manera un poco casual, no premeditada, a escribir cuentos sobre misterios enigmas de la literatura española. Así es como empezó la cosa. Entonces escribí un relato sobre la autoría del Lazarillo, donde juego con la Ouija. Hay un profesor obsesionado y recurre a la Ouija porque no hay documento Qué que bueno. demuestre. Y así, o sea, mezclando temas literarios e incluso, vamos a decir, pues eso, los que tienen que ver con los clásicos, con elementos fantásticos, intriga, etcétera. Ese fue el experimento. Que no fue deliberado. Yo empecé a hacer esos cuentos porque me los encargaban periódicos de entonces. Yo colaboraba en ABC y te pedían para el verano, pues un cuento, tanta extensión, de tono ligero. Y yo me sentaba y me salían estas cosas. Y claro, se publica el libro Muertos S.A., una editorial muy pequeñita, muy artesana, pero que tuvo una resonancia enorme. Salió reseñada en El País y en unos cuantos sitios más, y era una edición, ya digo, artesanal. Y digo, ay, yo creo que aquí tengo yo un territorio, un camino. Y seguí escribiendo. Y ahora le tocaba a Rojas, porque pues Rojas me parece uno de los grandes enigmas de la literatura española. La autoría de la Celestina también, en fin. Y así empecé. Pero claro, enseguida veo que se me va un poquito de las manos, que da mucho juego. Y la época y todo eso, y al final me veo escribiendo una novela. Es algo que yo había intentado hacer en ocasiones anteriores y no me había salido. Y me salió en este. Y ya la verdad que cuando estoy acabándolo o un poquito antes, digo, esto da para, qué pena despedirme, esto da para una serie. Y ya, como ya tenía el título del manuscrito de piedra, dije, pues ya tenemos los 4 elementos, hago una tetralogía. Así nació esto. Es verdad que, claro, luego hay una prehistoria de este asunto. La prehistoria es que esto lo cuento mucho en los institutos de secundaria a los que voy, que tienen como lectura el manuscrito de piedra. Y les cuento, pues que es verdad que yo con 17 años leí La Celestina en el instituto y que me quedé muy fascinado con el libro y con el personaje de Rojas. E incluso les cuento que como yo tenía que hacer un trabajo sobre la Celestina y el autor y no se sabía nada y todos los datos que había eran muy confusos porque el título tiene 3 títulos, 2 posibles autores, no se sabe qué género es. Y entonces yo le dije a una amiga, quiero hacer la Ouija, quiero que hagas la Ouija para para contactar con Fernando de Rojas. Y lo hicimos y pasaron cosas. Esta es la Pasaron cosas. Qué bueno. Pasaron cosas allí. Es Pasaron un cosas. spin-off por lo menos, Luis. Y ya eso, ya queda ahí la cosa, luego estudio filología, me planteo hacer la tesis, pero digo, si es que no hay nada donde rascar aquí, por lo menos con respecto al autor. Y ya, pues eso, pasado el tiempo, decido escribir ese cuento y ese sí se convierte en una novela, ¿no? Pero bueno, que todo estaba ahí un poquito en esos cuentos que os digo que escribí. Escribí uno sobre Unamuno, sobre la muerte de Unamuno, y luego he escrito un ensayo sobre la muerte de Unamuno y ahora he empezado una serie de novelas. O sea, es como mi libro fundacional, ese de Muertos, Sociedad Anónima, que tiene un título, pues también. Sí, eh, curioso. Jugando con eso, con pues los temas serios y tal, pero tratándolos de una manera ligera, irónica, con eso, con aventuras, con elementos fantásticos, con intriga. Es ese. Y bueno, ya veis que al final casi todas las novelas que he publicado tienen algo que ver con eso. Y creo que las que publicaré en el futuro también. Así que ahí descubrí un territorio que, por cierto, luego en los últimos años se ha puesto un poquitín de moda, ¿no? Porque ahí, hablando de tu tierra, pues está el libro ese
La taberna de Silos, Ajá. Mm. en esa misma línea. Y ahora pues hay una novela, Carmen Posadas ha publicado una en la que la protagonista es la Pardo Bazán, que hace de detective. O sea que bueno, pero todo empezó por unos cuentos que veo que hay muchas posibilidades y sigo explorándolas. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que a mí me ha entretenido muchísimo. Es muy ligero, la verdad he agradecido porque después de leer unas cuantas novelas históricas ya más, como más descriptivas y tal, la verdad que esto se agradece porque te divierte, te entretiene muchísimo y te da a conocer mucha historia también. Ujú. Las tres es, ¿qué digo yo? Sí. Eso lo repito yo muchas veces, ¿eh? Sí, la Sí, verdad que me ha encantado, Luis. Muchas gracias. entretener, emocionar y enseñar. O sea que gracias a ti por eso. Y bueno, pues ya sabes que hay 6 anteriores. Sí, 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 sí. Bueno, Y muy yo te amable. quiero Pues hasta agradecer, pronto. ¿Eh? y yo te quiero agradecer que eres uno de los pocos escritores de novela histórica que consigue hacer las novelas de poco más de Ay, 300 sí, páginas. sí, sí, sí. Gracias. Se agradece, sí. Sí. Es Sí, verdad, sí. se disfruta muchísimo más a veces sabiendo que son 300 páginas. Por mucho Luis, Aposteguillo me encanta, pero que no lo dudo. El tuyo lo leo enseguida, el otro. Sí. Sí, una buena dieta le vendría bien a muchos. Sí. Y a Pero bueno, muchos, a Posteguillo y a muchos. también es un concepto distinto de novela histórica. El mundo de la novela histórica, afortunadamente, es muy variado y yo tengo mi propia, vamos a decirlo así, concepción, ¿no? Y este dato de la extensión no es una tontería. O sea, No, tiene mucho que ver con cómo me planteo yo este tipo de novelas. Pero claro, hay otros conceptos. Mira, el sábado hemos estado bueno, el sábado y el domingo en Dueñas, que había una especie de festival de novela histórica nuevo. Interesante porque había muchos clubes de lectura, pues de Valladolid, de Palencia, etcétera. Y bueno, pues ahí vimos diferentes maneras de plantearlo lo histórico y el tema de la documentación, etcétera. O sea que me alegra que hayáis incidido mucho en este asunto. Porque sí que hubo un momento que, claro, presentabas una novela de 300 páginas y no te decían, pero sí te insinuaban un poco como Ya. que la novela histórica tenía que tener 500 o 600. 800, ¿no? Pero eso ya, Con 1000. afortunadamente, los lectores son muchos, son inteligentes y también valoran este tipo de cosas. Por eso no puedes ahí soltar todo tipo de datos, porque si no estropeas la novela. Así que le viene bien esa extensión, ¿no? Así que gracias. Vea, Hola, Hola, Beatriz. estoy aquí. ¿Se oye mucho ruido de fondo? Que tengo toda la familia por ahí, el perro. ¿Se De oye? momento, de momento no. poco, no te preocupes. Vale. Hola Luis, encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, prácticamente es que ya has contestado a todo lo que yo quería comentarte, porque es que ha sido fascinante escucharte. Decirte que me lo he pasado bomba, leyéndote. Y que me ha parecido un puntazo que metieras a la Lozana andaluza y a Francisco Delicado como un personaje más. Es que me ha encantado, o sea, me ha parecido un punto fabuloso. Y es que se nota, yo he disfrutado mucho la novela porque se nota que te lo has pasado bomba escribiéndola. O sea, se nota que has disfrutado muchísimo. Los guiños, el humor, Francisco Delicado me ha parecido un personajazo, o sea, las A cosas mí, que decía, hoy lo que me he reído con él, a por mí Dios. también. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y Sí. me ha gustado también mucho eso, el que reivindiques un poco que los Borgia no eran tan malísimos como se Sí, dice. sí. Yo me leí hace muchísimos años el libro de Mario Pucho de los Borgia y aprendí un montón de cosas. Y claro, es que dice, es que lo que decía la pobrecilla era más bien
una pobre que la utilizaron un montón. Sí. Y el César Borgia me parecía un personaje fascinante. Me gustó mucho, entonces nada más que darte la enhorabuena y decirte que he disfrutado muchísimo y que gracias por hacernoslo pasar también. ¿Y cómo te has reído mucho tú escribiendo? ¿Te has reído mucho con esas salidas de Francisco Delicado? Sí, sí, y es verdad, me lo he pasado muy bien ¿Se nota? porque, claro, es que es un personaje estupendo y hay cosas que no, bueno, y que han quedado en el tintero, que podía haber metido y tal, pero claro, un clérigo Mm, que escribe un libro sobre medicina, un tratado para la curación del mal francés, que decían entonces, no. que sabe tanto del puterío romano. Que es que Roma era un burdel en aquel momento, has crecido a la sombra del Vaticano. Y luego eso, un personaje soberbio. Él mismo se mete ahora hablo de su libro, él mismo se mete en su libro y dialoga con la Lozana. Vamos, es que es un libro muy moderno, la Lozana andaluza. No lo he leído, fíjate. Eso lo tengo pendiente. Me lo voy a Claro, mirar. esa era una de las intenciones últimas del libro. Igual que me consta que hay mucha gente que me dice que gracias a los manuscritos ha leído la Celestina por primera Bueno, vez, porque claro, en el bachillerato pues la gente no la lee. yo Y la se leí en el llama- bachillerato y me fascinó, ¿eh? Me claro, encantó. Y luego fuimos a verla, hicieron una versión en teatro y fuimos a verla todo con la profe de literatura y bueno, maravillosa, ¿eh? A mí me gusta sí, muchísimo la sí. Celestina. Pero bueno, que hay mucha gente que te confiesa eso, que hoy lo intenté y ya quedan vacunadas para el resto de la vida, salvo que haya algo. Y me gustaría que con esta novela ocurriera lo mismo con la Lozana, con más motivo, porque está menos presente, con la Lozana andaluza, porque yo creo que es un descubrimiento. O sea, es que no hay que inventar nada. En muchas novelas históricas y películas y series, ahora lo que se hace es personajes femeninos que hacen exactamente lo mismo y de la misma manera que hacían los protagonistas masculinos antes. Pero es que no hay que hacer eso, si es que hay personajes riquísimos dentro de la historia de España y de Europa, personajes femeninos alucinantes, ficción pero de otras épocas. Y hay que traerlos a esta. Yo no he visto mujer más empoderada que la Lozana, absolutamente empoderada. Y bueno, y luego eso, pues, Lucrecia, eh, con- solo se ha contado una parte que además es exagerada y mentirosa, pero esa mujer es ejemplar, con Y los una hijos. cosa es cuando fui a Ferrara, que estaban ahí su palacio, sus hijas, y no sé, hay mucha historia en Ferrara descubrí también mucho sobre lo que Claro, pasó. su mejor época, porque ya se había independizado de la familia y Y era ella. era más libre, sí. Y la quería mucho el pueblo. Mm. La llamaban la madre del pueblo por motivos muy diferentes a su padre, que lo llamaban el padre del pueblo, pero era por otros. Sí, sí, pues eso, que la historia nos brinda personajes. Por un lado, que hay que quitarle esas adherencias que se les han ido incorporando, o personajes que están ahí, que han quedado, eh, que no se leen. Es verdad que no es fácil leer La Lozana, pero bueno, hay que hacer un poquito de esfuerzo, porque compensa. Yo he sacado algunas de las intervenciones de Lozana, las he sacado del libro. Yo las he retocado a mi manera, las he hecho más legibles, les he dado una vueltita, pero están ahí. Es que habla con una frescura, una riqueza de vocabulario, una sabiduría de la vida que es que te ríes. Y yo efectivamente me he reído mucho jugando con estos personajes, ¿no? Y haciéndolos convivir a todos ellos, en un mismo momento y en un mismo lugar.
Sí, ha sido un puntazo. Es que yo te digo, es que disfrutas más la novela sabiendo que te lo has pasado muy bien, porque es que se nota que te lo has pasado muy bien Sí, escribiendo. sí, Me ha pues gustado. es cierto y eso que hay con esta novela me lo comentan de manera muy insistente, sí, sí. O sea que me alegra que trascienda más eso, ¿no? De que la escritura es un gozo y la lectura. Yo esos escritores que dicen que sufren, que son muchos, no Ya. los entiendo. No- Ya, la verdad es que es una pena, porque es que te da cosa, te da pena leerlos, porque dices, "Hijo, se ha sufrido tanto". Pues Y nada, parece que mucho se más. va a contagiar el sufrimiento. A ver, que hay libros para todo momento y ocasión. Yo leo de todo, pero creo que la escritura tiene que ser un disfrute. Un disfrute. Hay momentos, hay algún momento, pues bueno, pues la fase final de corrección y tal. Claro, ya te la has leído tantas veces que ya no lo disfrutas tanto y encima tienes que tomar decisiones con alguna palabra, alguna expresión, algún desliz, alguna cosa. Pero qué va, es un desliz y yo creo eso, que hay que la escritura, la literatura tiene que ser algo lúdico, donde tú juegas con eso, con los personajes, y sobre todo si haces unas novelas en las que los protagonistas, claro, son escritores clásicos de la literatura, que eso ya a mucha gente le echa para atrás. Pues eso, tienes que contarlo eso de una manera. Pero es como eran, si es que yo no he visto libros más vitalistas que La Celestina o La Lozana o las novelas ejemplares de O el Buscón. Cervantes. ¿Eh? El Buscón, es O que toda la la leí hace picaresca. poco y es que es Oh, increíble lo del Buscón. Sí, claro. sí, es que es fascinante toda la época de la picaresca, sí que son unos personajes que La no... pícara Justina, Es eh, verdad. otra heredera. Mucho, mucho. Hay maravillas, sí, sí. Es lo mejor de nuestra. Y personajes muy frescos y muy libres. El Quijote no hubiera existido sin todos estos libros. Lo que hace el Quijote es incorporar la realidad pues, eso, de la vida española a la literatura, mezclándolo pues, con la literatura sublime en un lenguaje ya muy elaborado, etcétera. Ese es el secreto. Pero ya previamente lo habían hecho otros, aunque se habían centrado exclusivamente en lo que es el realismo este. Así que, pues eso, hay que leerla. Hay que Pues voy leer a La leer Lozana la Lozana Andaluza y me faltaba. O sea que y ahí la tengo. hay muchas ediciones por ahí. Sí, sí, Pero eso, a la Lozana Andaluza le pasó un poco lo que a la Domus Aurea, que estuvo oculta durante bastantes siglos, porque se hizo la primera edición y ya no se volvió, se perdió y ya no se volvió a reeditar hasta el siglo XIX. O sea fíjate. que es fantástico. Ujú. Ah, Fenomenal. y Pues bueno, y bueno, el Estado es un, es maravilloso. Ay, es lo un que me he gran reído paso. con él, por Dios. Ay, qué bien me lo he pasado con Francisco Delicado. Es que tenía cada día. Era tal cual como lo cuentas en la novela. A ver, yo es lo A que ver, es que les ha hecho un poco yo viva la la Virgen. Delicado, no, 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 la Delicado me ha inspirado en sus libros, porque de Ah, Delicado tampoco sabemos muchas vale, cosas. vale. Pero claro, él se mete en la Lozana, es que él aparece como Sí, sí. personaje en la Lozana. Y sabemos que otras cosas que escribió, como el tratado ese para curar sobre el palo santo, para curar la sífilis. De él no hay muchas noticias y las que hay son muy confusas, ¿no? Él dice o sea, él es de origen cordobés, pero luego él presume de ser de Peña de Martos, en Jaén. Es un pueblecito que está muy cerca de Jaén. Estuve hace poco, el año pasado, estuve allí y bueno, fue un descubrimiento, pues es un pueblo muy interesante, es casi una ciudad. Y tampoco, no hay nada, casi no hay nada sobre él. El nombre de la casa de la biblioteca, nada más. Entonces es un personaje que hay No, no. que darlo a conocer. Pues es un personaje muy libre a la Y hora tanto.
y tanto. Está absolutamente. bien, volverá, volverá. Eso ya no lo sé, ya veré. Ya veré si se cuela. Ay, Pero sí, sí, bueno, yo le tengo ganas, le Sí, cogí ganas. es O un sea, personaje agradecido, da mucho, muy claro. agradecido, mucha vidilla, da efectivamente. mucha vida. Me ha gustado muchísimo. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. ¿Cómo lo pasamos muy bien? Gracias. Bueno, Creo, yo creo que habría que poner, a mí me encantaría poner en la faja eso. Me lo he pasado bomba. Claro. Vale. Sí, sí, bueno, sí, sí, porque por no sé supuesto. por qué no nos dejan a los lectores que pongamos Pues frases. yo quiero proponérselo a Miriam. Es En que gen- una vez nos lo propusieron, no voy a decir con qué libro, pero nos lo propusieron. Y luego los de marketing dijeron que no. Ay, los de marketing. Ay, Ahí lo yo dejo, creo que habría que ahí lo atrever. dejo. Voy a ver, que yo creo que ya le conoces. No lo veo ahora. Aquí, Luis. Fernando. A lo mejor no quiere conocerle No, o reconocerle. No sé. Luis, ¿no Habla, se me habla, escucha? para que salgas. ¿No se oye? Ahora. ¿Qué Ahora. tal? ¿Qué tal, Luis? Nos vimos en Sevilla hace Claro, el mes pasado. ya me parecía a mí. ¿Y qué tal? Pues muy bien. La verdad es que he tenido la oportunidad de volver a escuchar sobre el libro, que yo te lo Mm, dije. Creo sí. que, bueno, que es un libro, como tú decías, que se puede leer independiente, pero que aparte de tener la esencia de Fernando de Rojas, creo que es un Fernando de Rojas distinto que lo hace más atractivo. Mm, Creo que te ha quedado un Fernando de Rojas más atractivo porque quizás el escenario donde lo desarrollas da juego a que le hayas podido sacar un poquito más de jugo al personaje. mm, Que las otras historias, El Camino de Santiago, eh, América, están muy bien, a mí me han gustado mucho. De hecho, yo soy fan de Fernando de Rojas, pero te decía que a este lo veía diferente y quizás por eso me gustaba más porque mantenía la esencia de Fernando de Rojas, pero le daba un añadido que me gustaba. Y entonces yo creo que te voy a preguntar algo que creo que no te han preguntado mis compañeros y que te lo decía en Sevilla. Creo que hay un personaje que sin ser protagonista físicamente, porque no está vivo, aparece a lo largo de toda la novela, que es Alejandro VI. sí, Entonces sí. yo quería preguntarte, Alejandro VI quizás puede ser el mapa, o sea, el papa, perdón, mm, más interesante de la historia a nivel de conspiraciones, de todo lo que desarrolla, porque se desarrolla en una época en la que, como tú dices en la novela, ahí hay muchas potencias que están luchando por hacerse con el control político. Sí, sí. A ver, no sé, no conozco también la historia de la Iglesia del Vaticano como el padre Apeles. Le pregunto un día si vuelve, Luis. Pero de lo que conozco, yo creo que sí que es, yo creo que es un momento muy importante en la historia de Europa y en la historia de la Iglesia en particular, creo que sí. Y esto te lo engancho con lo que empezabas a decir de personaje de Rojas. Claro, los personajes evolucionan un poco en función de sus circunstancias, de los casos y problemas a los que tienen que enfrentarse, es decir, la gente con la que se van encontrando. Y claro, aquí efectivamente tenía que salir un Roja que es el mismo, pero eso, más atractivo, porque tiene que vérselas pues con varios cardenales, con la familia Borgia, con el mundo del puterío romano, en fin en un escenario, está a punto de morir de una manera seria, más que en otras
ocasiones, creo. O sea que, y esto es por ese momento, para mí ese momento es crucial. Siempre he dicho, hablando ya de España o de Castilla, que la época más atractiva, para bien o para mal, era esa, o sea, la finales del 15 y, y el primer tercio del 16. Pero claro, si ahora nos vamos a Roma, ahí está clarísimo. Yo no creo que haya un momento como ese en la historia de la Iglesia, en la historia de Europa, con una familia tan culta, tan ambiciosa como los Borgia. Claro, luego viene Julio II, que ese es tremendo. Pero yo creo que la base la ponen los Borgia, que son además, solo hubo dos papas, ha habido dos papas españoles a lo largo de la historia de la Iglesia, y los dos, curiosamente, eran Borgia. El tío, que aparece mencionado en la novela, y Alejandro VI. O sea que sí, a mí desde luego me parece el periodo y me parece el papa más interesante, Quizás por, precisamente por... ¿eh? perdona, quizás por eso te ha salido, como tú dices, la novela más histórica de Fernando de Rojas. Pues espero que sí. Yo la veo la más histórica y a su vez la veo también la más negra y detectivesca. Y a su vez, que siempre reivindico que lo más importante de las novelas, sean del tipo que sean, tienen que ser los personajes. Y yo creo que en este caso también, pues eso, tenemos una serie de personajes, no uno, ni dos, ni tres, bastantes, incluido el propio Rojas. O sea que sí, que va todo conjuntado. En este caso, va todo. Y luego el tono ese que habéis ido mencionando, yo creo que es en la que está el humor más presente. Sí. El humor, la ironía, e incluso, bueno, pues eso, nos encontramos con reflexiones sobre el poder en los diálogos de Rojas con Maquiavelo, que se citaba al principio. En fin, o sea que yo creo que va todo casa. Pero digamos que me he topado efectivamente con un momento importantísimo y espectacular, unos personajes fascinantes que si no les coges miedo y te atreves con ellos, pues eso, dan inevitablemente como resultado una novela así, y que además un poco es como la vida, que hay de todo, ¿no? Mm. Y no olvidemos a Roma, que es otro personaje. Exactamente, exactamente. Roma es otro personaje. Sí, sí, me preocupaba mucho esto, porque claro, aunque yo he estado varias veces en Roma, pero no la tengo tan pateada. Luego es una ciudad de muchas capas, me parece maravilloso eso. Y luego, bueno, que son varias ciudades en una. Luego está el Vaticano, ¿no? Así que, bueno, el propio río. Todo está, ya hemos hablado, la Domus Aurea, los barrios populosos donde había muchos españoles, muchas prostitutas, las iglesias, en fin. No se puede encontrar un lugar más fascinante y yo creo que ese es el momento más importante de su historia, sin duda ninguna. El de mayor corrupción y el de mayor esplendor. Esplendor artístico, intelectual, etcétera. Vamos. Y no termina cuando acaban mis novelas, se prolonga justamente con el Papa. No quiero, como hay alguien que no ha terminado de leer la novela, no quiero ser más explícito, pero eso, ese es un periodo grandioso, en todos los sentidos, y del que hay mucho que aprender. Y bueno, y del que han salido cosas como la Capilla Sistina o el Príncipe de Maquiavelo y tantas cosas, ¿no? Es el humanismo, es el renacimiento, es todo. Hay también el protestantismo, surge precisamente como un ataque, una reacción contra eso, ¿no? De manera inmediata, contra el propio Alejandro VI. Estaba por ahí Savonarola, que bueno, en la novela ya ha muerto, pero también es otro de los grandes detractores de... En fin, es una época riquísima, riquísima. Lo tiene todo, para mí lo tiene todo. Así Pues que Luis, yo te lo dije en Sevilla, yo estoy deseando volverte a ver, aunque
por medio va a haber otra para ver cómo termina este personaje y cómo le vamos a decir adiós. Uy, Bueno, no, pues eso ya uy, se no. verá. No, no. Pero bueno, vamos por pasos, ¿no? Primero habrá ese octavo. Puede haber 18 manuscritos. Eso es, pero bueno, eso. No sé cuántos habrá. Los siguientes, pues eso, ya serán fuera de esas tetralogías. Pues ya os decía, una precuela, unas. A mí me fascina mucho, pues, un personaje como Sherlock Holmes, que el propio Pesquisidor Rojas tiene algo también de. Y bueno, pues eso, que puedes matar al personaje y luego tener que resucitarlo, o aparece en cajas. Bueno, lo maravilloso de Sherlock Holmes, y además aquí tenéis, aquí está el canon, pero aquí están algunas de las novelas y relatos que se escribieron después sobre el personaje, ¿no? Y por eso, yo creo que Rojas y la época dan muchísimo juego, mucho, mucho. Bueno, pues esperemos seguir leyéndote. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta más? ¿No? Pues nada. Bueno, pues ya nos despedimos. Hasta pronto, espero. Luis, Sí, sabes que en la feria siempre te vamos a ver, que seguro que vendrás. iré, sí, sí. Entonces, bueno, pues nada. Aunque, Ha aunque sido un solo sea. placer, como siempre, leerte. Ha sido un placer escucharte porque lo de las 3E, de verdad que yo lo digo en muchas novelas que leemos. Además, siempre te nombro, Jambrina. O sea Muchas que gracias. porque para Muchas nosotros gracias. eres Pero Jambrina ya siempre. sabes que. Exacto. Para Eh, sí. Y la verdad es nada. que tu novela tiene las 3E o las 6E o tiene, yo qué sé, es que son maravillosas, no puedo decir más, son maravillosas, o sea que nos Pues encanta. A mí me gustaría leer una novela tuya cada mes, pero sabemos que cada mes no puede ser. Pero bueno, no por mí. no, ya, yo sé que tú eres muy prolífico en escritura, Que pero debe ser Tú más. eres como Simenón, Jambrina, como te pongan. Ay, ya, ya ya ves. me, ya me gustaría. Pues Eh, nada, miro muchas un y beso menos. enorme y hasta Gracias de verdad. pronto. Hasta Gracias pronto. de verdad. Ha Muchas sido muy gracias. estimulante hablar con Ya, vosotras sabes que siempre, yo en y me cuanto lo he vi que pasado muy había, bien. Así que cuanto vi que gracias. había un otro libro tuyo, que ya Lo sé. no te llevaba a decir que era otra, pero bueno, María me dijo enseguida, por supuesto. O sea que Genial. Pues nada, felices lecturas, que tengáis un gran año y que nos veamos pronto. igualmente te Muchas seguiremos gracias, Luis. con Gracias. Fernando de Rojas o con Unamuno, te seguiremos. Gracias por la Venga, adiós. fidelidad. Adiós. Hasta Chao. luego. Adiós, Hasta gracias. otra. Adiós. Hasta la próxima.